de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Buen mediodía, audiencia, buen mediodía, compañeras y compañeros, frente amplistas, camaradas de la Departamental de Montevideo. Arrancamos este programa número 48 de Voces de Montevideo con nuestra compañera y amiga Noelia Fernández. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, por acá una audición más, así que arrancamos por acá, Daniel. Y una audición especial, digamos, ¿no? Una audición que ya habíamos anunciado de balance de lo que fue el acto eleccionario del domingo, la votación hacia el referéndum. Y bueno, de eso se trata este programa de hoy. Y vamos a contar con los invitados que ya habíamos dejado la invitación abierta en el pasado programa. Los mismos invitados que nos acompañaron el martes anterior van a estar hoy con nosotros, ¿verdad? Justamente hoy van a estar Alejandro Acosta y Bruno Casartelli acompañándonos con este balance, no con los resultados que esperábamos, pero bueno, hay que analizar todo esto porque... Hay diferentes formas de verlo también y bueno, creo que de eso vamos a estar hablando obviamente con nuestros invitados, ¿verdad? ¿Te parece? ¿Arrancamos con algunas noticias? Dale, arrancamos. Trabajadores de Casa de Galicia siguen sin saber cuántos y en qué condiciones serán empleados por las 5 mutualistas. A 3 días del cierre definitivo de la institución, las negociaciones siguen siendo tensas. Complicado el tema, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos compás de espera. ¿Qué pasará con los combustibles y los precios de la canasta básica? Mañana miércoles se realizará una reunión entre el presidente de la República y los ministros de Economía, Ganadería y de Industria, Azucena Arbeleche, Fernando Matos y Omar Paganini. El objeto del encuentro será analizar qué postura tomar ante el nuevo informe de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, donde se propone un aumento de precios de 5 pesos en las naftas y 10 pesos en el gasoil. El ajuste que se determine responde a lo establecido en la Ley de Urgente Consideración, LUC, y conllevaría un nuevo aumento del precio al público. Como se conoce, el último aumento de precio de combustible se produjo el pasado 1 de marzo, cuando fue aplicado un ajuste del 2%. Además de la problemática de los precios de los combustibles, que en el correr de 2 años de gobierno han tenido un aumento del 36%, se discutirán, tal y como había anunciado el mandatario uruguayo el domingo, la situación de los precios de la canasta básica. Muy bien. Ni ganadores ni perdedores absolutos. Las lecturas de los politólogos sobre el referéndum. Los que ganaron se llevaron alguna amargura y los que perdieron tienen algún guiño hacia el futuro, analizó Diego Luján, mientras que Óscar Botinelli consideró que este resultado no deja bien parado al presidente. Ahí va. Bueno, también en la línea de lo que vamos a estar conversando luego, ¿verdad? Padre Artigas, aquí está nuevamente tu pueblo. Se cumplieron el pasado sábado 51 actos del primer acto de masas del Frente Amplio recién nacido. El 26 de marzo de 1971, una multitud nunca vista antes en un acto político desbordó la explanada municipal por 18 de julio, desde la Plaza Libertad y hasta la Plaza de los 33. Cientos de miles construyeron el acto político más grande de la historia hasta ese momento. Trabajadoras y trabajadores, hombres y mujeres, estudiantes, jubilados, desbordados por la emoción, entonaron el himno nacional tocado por la Orquesta Sinfónica, que detrás tenía un cartel humilde que decía "Músicos con el Frente Amplio". Sí, era inevitable no hablar un poco de eso, ¿no? Porque con la cuestión del referéndum el 26 de marzo como pasó que un poco inadvertido, pasó desapercibido. sí, entonces bueno, hay que dejarlo ahí y recordarlo. Muy bien, tras resultados del referéndum, FA pide acuerdo político para reformar la seguridad social. Para Fernando Pereira, la discusión sobre la reforma jubilatoria se debe dar en el sistema político y no limitarse a la opinión de expertos. Para el senador Alejandro Sánchez, se demostró que el gobierno está ocultando el tema. Muy bien. Cambié ahí el orden porque las otras noticias eran perfecto. Internacionales, así que seguimos con la parte... Vamos a lo nuestro. Tras referéndum, el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP aceleran reformas y descartan dar lugar a la educación en el hogar. Pablo da Silveira señaló que los cambios en disposiciones sobre obligatoriedad son para cumplir con la Constitución.
tema que estaba en debate, porque efectivamente estos artículos de la LUC referidos a la educación habilitan claramente la posibilidad de que las familias, los responsables de los menores en un hogar, no tengan la obligatoriedad de inscribirlos en un instituto de enseñanza, lo cual abre la puerta a esta cuestión de la educación en el hogar. Bueno, por lo menos este hombre ahora dice que no descartan dar lugar a ese punto, a la educación en el hogar, por ahora, ¿verdad? Digamos, esto queda esa puerta abierta, con este artículo queda esa puerta abierta para que, si no es este gobierno, pueda ser algún otro en algún momento que se le ocurra que sí. Así que, bueno, más allá de esta aseveración, el artículo quedó firme y vigente y habilita esa posibilidad. Muy bien. Programa 2022 de la Comedia Nacional. En la sala del Mir Agustín y el Teatro Solís, la Comedia Nacional, elenco teatral estable de la Intendencia de Montevideo, presentó su programación para el 2022. Los voceros fueron el director general y artístico Gabriel Calderón y la directora de División y Promoción y Cultura de la Intendencia de Montevideo. Calderón explicó que ha trabajado contrarreloj desde que asumió el cargo hace 40 días para el tiempo récord. Llega el 2 de abril al estreno de la primera obra de la temporada, Estudio para la mujer desnuda, una obra de Leonor Corbusier, inspirada en la primera novela de Harmonia Somers. Hoy hay una guerra, salimos de una peste y entramos en una guerra probablemente, ojalá no mundial. Las extremas derechas vuelven, en nuestra ciudad se habla otra vez de impunidad, otra vez en contra de las mujeres. Se habla que no existen los problemas del medio ambiente. El nazismo resurge, ganan partidos, ganan el parlamento, la xenofobia. Cuando nosotros vemos ese panorama nos entra un poco de vergüenza para hacer teatro, afirmó el director de la Comedia Nacional. Muy bien, Noé. Bueno, vamos a dejar por acá entonces y vamos, ¿te parece, rápidamente a la editorial? Porque tenemos mucho para conversar hoy con nuestros invitados. Es vamos largo. a aprovechar el tiempo. Muy bien, arrancamos entonces. Dale. Han pasado menos de 48 horas desde el fin de la jornada electoral y el conocimiento de su resultado. Es tiempo de comenzar un análisis, un balance. Balance que no se resume exclusivamente en resultados mismos. No podemos resumir el trabajo, la organización y la militancia de casi 2 años en una sola jornada. No sería justo. Ni siquiera si hubiésemos triunfado en el referéndum habríamos justicia al proceso en resumir el análisis. En primer lugar, es importante señalar que aquí no hay ganadores. No los hay desde el análisis político, pero fundamentalmente no los hay porque la ley se mantendrá y las consecuencias las pagaremos todos a medida que la crisis social y económica se vaya acentuando. A la vista está la próxima suba de combustibles y su inmediato impacto en los precios, así como el endurecimiento del aparato represivo con el respaldo del gobierno. Muy bien, si bien el resultado desde lo electoral configura una derrota al no alcanzarse la anulación de los 135 artículos y mayor aún al no superar los votos del sí a los del no, también en el claro que el no puede superar el 50% y eso arroja ciertas luces para nuestra defensa. Como se manifestó tempranamente por la Comisión del Sí, hay una mitad de este país que no está de acuerdo con esta ley, con estos 135 artículos, pero fundamentalmente con esta forma de gobernar. De hecho, hay una mayoría que no la respalda y por ende la misma queda herida. Su firmeza, aunque desde lo legal se mantiene, en lo político se ve desgastada y lo mismo sucede con la coalición gobernante que deberá hacer su balance de una elección que la deja con grandes debilidades de cara a los próximos 3 años, donde las fisuras se comenzarán a ver con mayor profundidad. Ahora bien, el proceso que da comienzo con la juntada de firmas y desemboca en la consulta del pasado domingo es mucho más amplio y complejo. El resultado de este referéndum es ante todo la reconfiguración del campo popular, su entramado social y territorial, su reconstrucción en muchos aspectos y su unidad en un proceso difícil y extenuante. Este proceso de débiles contra poderosos marca también la importancia de la organización popular. Una campaña basada en su militancia, en recorrer cada rincón del país, estuvo a 20.000 votos de ganarle al aparato empresarial y estatal con sus inagotables recursos. Este camino marca un nuevo comienzo de relacionamiento entre las organizaciones sociales de este país que compartimos una visión general, un espectro político cuya preocupación máxima es el bienestar del pueblo. Debemos destacar que este entramado sale fuertemente fortalecido y aquí radica la mayor victoria.
Se vienen tiempos difíciles, donde necesitaremos mayor compromiso, mayor organización y mayor solidaridad de nuestro pueblo, y para ello este proceso nos ha dejado en una mejor posición. Esa es sin duda alguna una gran victoria popular y de todos nosotros depende seguir fortaleciéndola. Bueno, muy bien, estamos en el fin del editorial y acá ya tenemos a Alejandro y a Bruno que nos acompañan este martes y bien, como plantea el editorial para arrancar a analizar este resultado y cómo seguir después de esto. Buen mediodía, Muy buenos Alejandro días. y a Bruno, agradecerles que estén nuevamente compartiendo con nosotros este programa. Bueno, Bruno, bienvenido y a ver, ¿qué nos podrías comentar sobre el editorial y sobre cómo seguimos después de estos resultados? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo. La verdad que está muy bueno poder venir acá. Y yo comparto en gran medida todo lo que dice la editorial. Me parece que es un análisis certero, porque si bien, esta ley permanece con todos sus efectos realmente nefastos socialmente que ya habíamos diagnosticado, la acumulación que se hizo desde la izquierda sin dudas es sumamente importante, y el resultado deja un sabor muy agridulce para el gobierno que quedó claramente malherido, ¿no? A partir de acá anduvo circulando por las redes un audio de Manini Ríos ahí en la reunión de la coalición, que decía que a partir de ahora no se pueden equivocar en más nada porque van para afuera, y eso claramente es así, ¿verdad? El gobierno quedó acorralado, salió airoso, pero por muy poquito. Raspando la prueba, ¿no? Y sabiendo que en realidad en 2024 tienen muy pocas chances de continuar en el gobierno. Desde la izquierda creo que está bueno también profundizar un poco el análisis de esa derrota con la papeleta del no, que quizá algunos no esperábamos. Yo esperaba que el resultado fuera ajustado y de repente definieran los votos en blanco. Claro, pero fueron muy pocos los votos en blanco en realidad. Fueron ¿verdad? muy pocos. Creo que la gente, por un lado, habla bien de que la ciudadanía comprendió que para abstenerse había que anular el voto en este caso. Porque creció mucho el anulado. Creció mucho el anulado, muy por encima del promedio usual de las elecciones, y eso habla de que el mensaje sobre todo de la campaña del sí, que la comunicación estuvo bien, sí. De cierta forma llegó. Pero hay un núcleo duro, creo que nos tendríamos que plantear más con un análisis más profundo de los votos del no, y que tuvieron una base además amplia en todo el país. Eso nos tiene que hacer replantear por qué y qué resistencia ideológica hay ante el mensaje de la izquierda en los sectores populares, por ejemplo. Porque sabemos que los que estaban festejando con el Mercedes en Plaza Independencia no iban a votar nunca el sí. Y es esperable que voten el no. Ahora nos tendremos que plantear, para acumular todavía más y profundizar esa acumulación que realizamos, creo que sería interesante eso. Esto obviamente es una opinión subjetiva de lo que a mí me pasó también durante las barriadas y en los diálogos con las personas, que aquellos pocos que te decían en los barrios que votaban al no, en general había como un resorte casi que irracional con el tema de la inseguridad, ¿no? Que es sí, igualmente el latiguillo fuerte de ellos. Sí. Pero lo que es interesante es que no tenía sentido lógico en realidad la discusión que te planteaban, porque la LUC ya se está aplicando, claro, y los hechos de inseguridad que estaban por lo que se quejaba la propia gente, y por lo que iban a defender a la LUC, iban a sostener la ley. Sí, pasó. Entonces, y eso, sin embargo, no le entrabas, era muy difícil entrarle. O sea, vos podías argumentar con la gente, y eso habla de que tenemos algunos problemas en la izquierda que tenemos que resolver. Incluso teóricamente, cómo en los gobiernos del Frente Amplio eso de hecho se percibió que había como distintas líneas en materia de seguridad, y nunca terminamos de dar ese debate de fondo. Creo que ahí estaría uno de los puntos para romper, digamos. Claro, igual el factor del interior es inevitable no hablar del interior, porque las barriadas que fuimos haciendo, no sé si vos hiciste barriadas en el interior o en Montevideo se ganó por un 57%. Entonces, capaz que también dejar espacio al tema de la seguridad y el tema también del factor interior, ¿no? Sin embargo, no sé, Bruno, ¿cómo lo viste vos? En el interior hubo, desde mi análisis, avances importantes en muchos departamentos, claro, ¿verdad? Sí.
Sería interesante hacer un análisis pormenorizado de cada departamento, que son realidades muy distintas, pero Claro. creo que ese corte tan grande entre Montevideo Interior, no sé si es tan así ya. Si vos ves la votación que hubo en Paysandú, por ejemplo, Sí, y bueno, evidentemente se puede también en el interior llegar a más gente. Lo que, lo que plantea es cómo rompemos ese voto tradicional. Yo creo que igualmente tiene que ver con eso. Creo que en el interior también se da un discurso similar que tiene que ver, que enlaza propiedad, la seguridad con la propiedad y con lo más, con los valores más conservadores, tradicionales. Y me parece que la izquierda, para romper eso, a veces peca de centralista y de tratar de ir con un discurso civilizatorio o desarrollista, de decir tus valores están mal y acá tengo los míos que son los correctos, y no sé si ese es el enfoque que deberíamos tener. Me parece que las resistencias del interior con respecto a Montevideo pasan mucho por ahí, porque se percibe desde la militancia de la izquierda montevideana un afán como medio Colonizador, digamos. sí, de alguna manera desde una superioridad moral, Claro. que eso te lo tenemos que evitar. Por supuesto que acá estoy generalizando y no es algo que sea achacable a todos los militantes, ni mucho menos. Es una cosa, una percepción general que sí, bueno, yo soy de San José, voté allá, estuve de delegado allá, y se percibe algo de eso. En las quejas, se vio en las redes sociales también, en las quejas de mucha gente que del interior, un poco dolida con los comentarios de militantes de izquierda, en el sentido que vamos a eliminar el interior, saquemos Sí, tal en redes departamento. en redes fue tremendo. Y se eso, vio mucho. si bien es algo caricaturesco, Sí, pero eso esconde de verdad algunas cosas ideológicas, ¿no? que creo que deberíamos superar. Y lo mismo en cuanto al discurso, cuando nos encontramos frente a ese discurso conservador en materia de seguridad o de la propiedad, que nos resulta tan duro a nosotros, porque nos resulta tan distante de nuestra cabeza, básicamente. Creo que lo que quizá tenemos que repensar es el enfoque, ¿no? Cómo enfocamos ese tema y cómo podemos volver a tener la legitimidad como izquierda para hablarle a esas personas que no son ricas ni son privilegiados, pero defienden algunos privilegios pensando que los abarcan, ¿no? Pensando que de verdad el tema de la defensa de la propiedad es fundamental para ellos. Y bueno, ahí yo creo que hay una cosa muy relacionada, que es la redistribución de la riqueza. Creo que si la izquierda hubiera logrado del todo redistribuir más radicalmente la riqueza, podría tener otra legitimidad en esos sectores. Que nos faltó, claramente nos faltó y nos faltó muchísimo. Pero eso es una percepción mía, ¿no? No sé si es compartible. Alejandro, ¿qué nos decís en una primera intervención, digamos, primer análisis? Bueno, yo voy a tratar de reflejar un poco el primer balance que estuvimos conversando en el Comité Ejecutivo Nacional del partido y en el Secretariado Departamental, más que con alguna opinión personal, evidentemente. Lo primero que nos parece es que no podemos quedarnos solo en el análisis, yo le digo politológico porque es como que lo que uno siente todo el tiempo del resultado electoral. O sea, si nosotros solo nos vamos a quedar en eso, entonces tenemos un resultado X, no se logró el objetivo, el no tampoco logró el objetivo que la mayoría de la ciudadanía lo acompañara, debilidades del gobierno. Este gobierno expresa el bloque de poder. El bloque de poder no se va a sentar a dialogar con el Frente Amplio, y si se sienta a dialogar con el Frente Amplio es para tratar de convencerlo de que apoye su programa. O sea, la privatización de las empresas públicas, la rebaja relativa de salarios y jubilaciones, el déficit fiscal entendido como debo contener el gasto social y por lo tanto que me equilibren los números, eso no va a parar. No va a haber una propuesta que diga, bueno, en realidad ahora en vez de subir la edad jubilatoria estoy pensando en negociar con el FAI y capaz que no la subimos. Entonces, todas esas especulaciones, evidentemente el gobierno no puede salir en un tono triunfalista, pero el problema es
que el referéndum para nosotros involucraba una doble faceta. Por un lado, evitar las consecuencias para nuestro pueblo de estas medidas que se tomaban a través de la LUC, que era un objetivo en sí mismo, y lo decíamos antes del domingo 27, pero por el otro lado tenía el gran objetivo de ser un elemento importante en pasar a la ofensiva nuevamente como campo popular. Lo que nosotros hemos caracterizado como ese bloque político y social democrático radical de los cambios. Entonces, para pasar a la ofensiva se necesitan instrumentos concretos. ¿Sí? No hay posibilidad de hacer un gran análisis y decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello y no decir cómo. Y esto nos permitió en todo el periodo entre las firmas y la campaña por el voto sí, intentar desarrollar algo que hacía muchos años que no se desarrollaba, que es la confluencia de militantes, de personas que incluso se volcaron a militar hoy por cuestiones etarias por primera vez, o hacía mucho tiempo que no lo hacían, en espacios donde se encuentra el que viene del campo sindical, el que viene del campo político territorial como es el FA, de las organizaciones sociales. Y acá en esto de las organizaciones sociales hay algo que rescatar, que es, a veces nosotros tenemos una especie de discurso tipo pendrive, porque ya casi no existe más, donde repetimos y pensamos en nuestras cabezas, bueno, FEU, FUBA, NASPO, no sé qué, que tienen sus complejidades, así como las tiene el FA y el PCNT. Después eso hay que analizarlo más profundamente. Pero también hay organizaciones que están en los barrios y que representan una realidad que, si bien toman temas nacionales, abordan una militancia estrictamente de ese barrio. Estoy poniendo el mismo ejemplo cuando hicimos las barriadas allá en el Capra, sí, donde una de las organizaciones que convocó, que estuvo ahí y demás, eran las mujeres. Las caprenses. Ahí está, las caprenses, donde tenían todo el Capra copado con la propaganda para el 8M y confluyeron en la actividad. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Entonces, acá hay que hacer múltiples balances en todos los niveles, el partido, el frente, el PCNT, pero también, o sea, esto que logramos confluir en lo que se llama las comisiones por el sí a nivel territorial, tienen que seguir para adelante. Y en eso de que tienen que seguir para adelante, el balance tiene que ser, bueno, auspicioso, porque logramos desarrollar yo hablo de Montevideo, ¿no? Sí. Con muchos desniveles quizás y con realidades diferentes según los territorios, la capacidad de esa confluencia, y ahora hay que seguir, porque en esto de la lucha de clases, ¿no? Esto de la consigna que Arismendi señalaba, ¿no? El arriba de los que luchan, que es tan linda para gritar en la calle, el problema del no vinculado a la seguridad es que no es que se hizo campaña ahora por ese tema, es que lo que se hizo fue el acumulado de 20 años, ahora hacerlo resonar para que el sentido común generado por el bloque de poder, que también lucha, y por eso en la lucha de clases no hay solo una parte que lucha, sí, resonara en la cabeza de la gente y hiciera, bueno, es eso que ahora los europeos que descubrieron que la ideología dominante domina y esas cosas, ¿no? De que tienen toda una gran teoría ahora de que, bueno, en realidad el sistema, más que convencerte en un tema en específico, quiere matrizar tu forma de pensar, y que todo lo que se analice políticamente bueno, está. Medalla, aplauso y beso. Carlos Marx, Federico Engels, ya en el siglo XIX lo desarrollaban en el tema de la alienación, pero es así. Entonces, tenemos una dificultad ahí. El otro tema del interior, hay determinadas coordenadas de vivir, y no todo el interior es igual y demás, sí, que hay que resolverlo ahí. O sea, no es que no se hicieron giras, no es que no fueron los dirigentes, ¿no? El problema es que hay otras coordenadas ahí. Y la lucha implica también pensar de que el voto tiene una connotación, en este caso, que marca un momento concreto de determinados temas, pero no es todo lo que marca. O sea, si yo analizo estrictamente el resultado electoral, sí, me estoy perdiendo toda una parte de lo que queda, de lo que hicimos y de lo que queda para adelante. Entonces, nosotros
ayer en el secretariado departamental lo que estuvimos analizando y resolviendo para adelante es, bueno, rápidamente tenemos que ir hasta estos balances como partidos, ir a agrupaciones, asambleas de agrupación abiertas, conversar con todos los militantes de diferente pelo y extracción que estuvieron con nosotros y tratar de ir hacia nuevos jalones que nos enfilen hacia el tercer Congreso del Pueblo. Nosotros sosteníamos esto, no puede ser que se termine, no puede ser como otros referéndums, los compañeros de la JC ponían el ejemplo del no a la baja y demás, donde todo eso que se organizó desapareció, sí. como realidad organizada. Entonces, vamos a trabajar, vamos a tratar de ponerle perspectiva rápidamente a esto. Es cierto, no se logró el objetivo, pero mal que le pese al senador Da Silva, que salen hoy declaraciones en la diaria hablando de que la historia la escriben los vencedores. Sí. Yo escribía por ahí que si la historia fuera eso sería realmente algo reseco y alienante, porque nuestra historia, la del campo popular, la escribimos nosotros, y la escribimos nosotros con lo que hacemos. Entonces no nos dejemos ganar la cabeza por esto de que, bueno, ahora ellos ganaron en términos electorales, entonces, bueno, les toca hacer. No, la lucha continúa y tenemos que ir configurando, incluso desde el propio movimiento sindical, hacer el lanzamiento en el próximo 1 de mayo del Congreso del Pueblo, convocar a todos los integrantes de las diferentes organizaciones a enfocar eso, que tiene como objetivo estructurar un programa democrático avanzado del conjunto del bloque alternativo, y nosotros tenemos que tener un gran 1 de mayo. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta popular en avanzada. En lo inmediato, el primer acto de masas que va a tener la izquierda, que eso también hay que problematizarlo, ¿no? Nosotros estamos conversando un poco de la izquierda esto, la izquierda aquello, es más amplio cuando uno dice izquierda, ¿qué estamos hablando? Del Frente Amplio, de la izquierda política y social, como se dice ahora, pero en realidad, más allá de esto, el 23 de abril tenemos el acto de la 20, 50 años de la masacre de los 8 camaradas. Ese es el primer acto público que va a tener la izquierda. Y es un compromiso para nosotros que ese acto desborde, claro. que nutrirlo, y es un compromiso para nosotros invitar a todos aquellos que militamos por el sí a acompañarnos en ese lugar, porque no solo porque es un número redondo, sino porque es las respuestas que hay que ir estructurando, que son en la calle, que es con la militancia cotidiana. Para pasar un aviso, y termino con esto, este viernes vamos a reunir el Comité Departamental de Montevideo, y el próximo lunes estamos definiendo las características, si es un activo de direcciones seccionales, si es un activo general. Vamos a estar convocando por todos los medios que siempre lo hacemos a juntar el activo de militantes camaradas para poder trasladar rápidamente las reflexiones del Comité Central, que se va a reunir este próximo sábado, que va a ser un balance lo más profundo que se pueda. Esto también es otra de las características de lo que estamos intentando hacer. El balance no la podemos hacer en función de esa realidad que es la que vemos todos, sino de lo que aportemos desde cada territorio, desde cada lugar, como para poder realmente tener certezas hacia dónde vamos. Y vinculado con eso, porque a veces uno tiene una visión del territorio de uno, ¿no? Porque yo tengo la visión de la experiencia de la militancia de la comisión del municipio de cómo es ese trabajo de las comisiones en Montevideo. Porque la verdad que la comisión que tuvimos nosotros fue una comisión que funcionó bien, que tiene mucho para seguir, que hay que trabajar con los compañeros y compañeras, de que no se vayan de los grupos, de que hay que volver a reunirse, de que hay que tener que seguir trabajando en perspectiva, porque es ganancia todo el laburo que se hizo. Pero ¿cómo viste, vos que estuviste en la Comisión General y tenés una lectura más amplia de eso, cómo viste la cuestión de las otras comisiones, cómo trabajaron y cómo ves la proyección de esas intersociales en Montevideo, de que de verdad se lleven a cabo, de que no sea algo que quede en lo abstracto? A ver, lo dejamos pendiente. Sí, mi pregunta seguro, larga. Va a tener para divertirse, Alejandro, en contestarte. Así que, digo, si te parece, Fede, saludamos desde acá, Fede
Fede Lima, que está en los controles. Vamos a la pausa, a los consejos comerciales de la emisora, y volvemos con esa pregunta que quedó pendiente. Muy bien. Volvemos con este programa número 48 de Voces de Montevideo, y Noelia había dejado pendiente una pregunta para Alejandro. ¿Querés repetirle? Una pregunta larga, que una reformularla de nuevo no. El pie pero... para un informe, más que nada, más que una pregunta. Pero casi. bueno, no, vinculado con las comisiones, de que Alejandro estuvo a nivel de las comisiones generales, ¿qué visión tiene de las diferentes comisiones y qué perspectiva ve para estas intersociales que de verdad sigan trabajando y que no queden en una cosa abstracta o una idea solamente? Bueno, retomando este concepto de que el balance lo vamos a tener que hacer entre todos y que es imposible hacer un balance muy afinado sin conocer exactamente la opinión y la evaluación en cada lugar. En términos generales, una primera cosa que se puede decir es que cuando decíamos, bueno, las firmas se montaron sobre la base del método de organizar por abajo y de la confluencia de los diferentes espacios de militancia, y que ahora teníamos que ir un paso más allá, bueno, en todos los lugares se intentó realizar. En algunos, más asentado entre PCNT y FA, y con un poco más de dificultad de incorporar otras organizaciones, como organizaciones, ¿no? Había individuos e individuas que venían de diferentes lugares, pero como organizaciones del territorio. Porque no existe, ¿no? No, porque hubo dificultades, porque en el año 2020 logramos establecer una intersocial rápidamente, pero bueno, hay dinámicas que a veces pasan, ¿no? Las ollas populares, una vez resuelta determinada dinámica de trabajo, hubo más dificultad para su participación en la intersocial, por ejemplo, en el municipio B. Y después, en otros lugares, como el caso del D, sí hubo posibilidad de incorporar quizás otras organizaciones sobre la base de PCNT-FA, y en otras instancias, o el municipio A, ¿no? Y en otras instancias, o en otros lugares, hubo un poco avance en función de dificultades propias o del Frente Amplio o del PCNT. Y en otros lugares no existe PCNT, por ejemplo. Caso del municipio E, el municipio CH, donde los compañeros del PCNT que trabajaron ahí tienen que ver con designaciones desde el PCNT como para tratar de trabajar en el municipio, pero en una realidad que exista naturalmente allí. Organización local. Claro. Y bueno, en algunos casos, por ejemplo, el movimiento de las cooperativas de vivienda tomó una mayor relevancia, como el caso del municipio E, ahí con Covizum, Casona 3 y demás, porque ya tienen una vida propia que lleva hacia eso. Lo que sí podemos decir es que el trabajo se realizó, que la idea aprendió y que el problema ahora es darle continuidad. Y para darle continuidad tenemos que tener iniciativas concretas. Por eso nosotros decíamos, ayer una de las valoraciones que hacíamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos por delante? Bueno, a nivel estrictamente partidario tenemos el acto de la 20 y a nivel general tenemos el 1 de mayo. Entonces, todo lo que no tiene iniciativas concretas acá se queda en agua de borraja. Y lo que tenemos también es que nos sigue gobernando la derecha y que que van a seguir sucediendo cosas y que hay que seguir reclamando. Exactamente. Entonces, nosotros lo que vemos que hay una gran potencialidad, hubo dificultades, acá hay un proceso de aprendizaje. O sea, cuando vos tenés organizaciones de tanto peso, con incluso culturas institucionales diferentes, ¿no? Una de las cosas que nos pasaba era, bueno, lo que no cubra el Frente Amplio con toda su estructura y demás en lo electoral, de los circuitos y demás, intentaremos cubrirlo como PCNT y como otras organizaciones. Ahora, claro, la historia del Frente Amplio en esto es hasta el sábado anterior a las 23:59 están intentando cubrir circuitos. Sí. Entonces, pensar que el PCNT podía esperar hasta las 23:59 el sábado anterior como para decirle a los compañeros a dónde tienen que ir, no era muy lógico, pero en realidad
uno a veces actúa por reflejo, ¿no? Porque está acostumbrado así. Sí. Y cuando uno tiene una inercia tan grande en ese sentido, cuesta. Ahora, ¿es un tema para flagelarnos? ¿Es un tema para enojarnos? No, es un tema para decir... Para aprender. Hay aprendizajes que no se logran si no se construyen hechos concretos atrás. O sea, desde los planes por escrito, desde lo que uno se imaginaba, si idealizaba ciertas cosas que después en la práctica se dieron de otras. No hay que enojarse, sino que lo que hay que hacer es aprender de eso para seguir trabajando para adelante, porque no es lo mismo la dinámica y la lógica de un comité de base del FA que de un sindicato o de las caprenses. No funciona igual. Entonces, de lo que se trata es que entre todos confluyamos sin abandonar nuestras particularidades, pero entendiendo de que no podemos seguir atados a lo viejo, sino que tenemos que ir hacia lo nuevo. Y lo nuevo es el desafío de que el bloque alternativo se consolide por abajo y avance hacia ¿qué? Hacia la posibilidad de tener un programa común que implique una reforma constitucional, que insertado allí derive en la reconquista del gobierno por parte del Frente Amplio, pero en una coordenada nueva a los 15 años que pasamos. Hoy Bruno lo decía de alguna manera, es decir, las cosas que no hicimos. Bueno, tenemos que generar las condiciones para avanzar hacia las cosas que no hicimos, porque la derecha, el bloque de poder, no va a sentarse a esperar que le hagas. Entonces, nosotros, todo ese proceso que tenemos que ser muy cuidadosos, muy meticulosos, implica avanzar, porque en la lucha de clases no existe el estancamiento. Si cuando nosotros decimos se estancó la lucha, es porque el enemigo avanzó, ¿sí? Son puntos muy particulares que en la historia de la humanidad podemos decir que hay un cierto equilibrio entre las clases sociales en pugna. Lo que nosotros generalmente advertimos es una correlación de esfuerzos avanza sobre la otra. Nosotros lo que tenemos que intentar es que esta correlación de fuerzas que estamos construyendo tenga la posibilidad de defender el proceso de cambio. Y eso implica desde los dirigentes de las diferentes organizaciones hasta los militantes que están insertos en cada realidad territorial. Si no logramos hacer eso, bueno, repetiremos los viejos errores, más allá de lo que declamamos o más allá de lo que decimos, porque claro, hay diferentes visiones. Esto de la seguridad no es solo un problema de lo que yo decía, bueno, la derecha no generó sentido común. Desde la izquierda comenzamos a decir que estábamos equivocados en el tema seguridad, que habíamos perdido nuestra inocencia y que nos habíamos dado cuenta que también en el garrote estaba la salida. Entonces, cuando yo mando ese mensaje, no estoy reforzando una perspectiva liberadora, más allá que es cierto que la delincuencia, cuando sucede, hay que reprimirla, pero el hecho es todo lo que tengo que hacer para que no llegue a suceder eso. Y esas transformaciones, como decía Ana Olivera hace años, que conversando con ella, cuando uno destruye el tejido social y destruye lo que es la convivencia, es rapidísimo. Ahora, reconstruirlo te puede llevar décadas. Entonces, la principal política social es generación de puestos de trabajo. Puestos de trabajo genuinos, no puesto de trabajo de 3 pesos. Entonces, si yo no tengo una proyección de desarrollo nacional que diga, bueno, hacia esto voy, hacia esto tengo que formar a los trabajadores y trabajadoras, hacia esto tengo que educar, hacia esto tengo que proyectar el pueblo, es muy difícil. Entonces, claro, obviamente caemos en que, bueno, me están demandando que hay que reprimir y entonces tengo que reprimir, porque esa es la respuesta. Ahora, hicimos eso e igual perdimos. Entonces, no parece que por ahí viniera mucho la jugada. Pero es un poco lo que nos fue pasando, es decir, incluso las campañas electorales, ¿qué le tengo que decir a la gente? Porque es lo que la gente me demanda. Y nuestra concepción implica transformar el sentido común. Cambiar el discurso. Porque si no transformamos el sentido común impuesto por la ideología dominante, entonces vamos a hacer servilismo a la ideología dominante y no vamos... Nuestras armas no pueden funcionar en la lógica de quien te está dominando. Podés gobernar, pero en definitiva no vas a lograr cambios de profundidad. Exactamente. Realmente. Bruno, un poco, hablábamos de que, por supuesto, que lo numérico y lo electoral no es el único, ni siquiera de repente el principal resultado. Pero bueno, nos da un poco una foto, de alguna forma, de cuál es la realidad en cada momento, ¿verdad?
Sí, yo creo que, como se ha dicho hasta ahora, es claro que hay un avance de la izquierda en ese sentido, en la acumulación con las organizaciones sociales en todo el territorio. Se votó muy bien la papeleta de sí también en todo el territorio, salvo algunos casos puntuales muy, muy particulares como el de Rivera, que serían dignos de un estudio específico, porque la verdad que Fue un es 3-1 más o asombra. menos, ¿no? En Sí, Rivera. como un 70-25, una cosa. Sí. Pero en el resto del país fue una paridad bastante estable. Y bueno, creo que volviendo al tema ideológico, claramente hay que analizar por qué al Frente Amplio le costó tanto tratar de transformar ese sentido común dominante. Y yo creo que hay que cambiar las condiciones materiales también, porque vos no solamente tenés que apelar al ideológico, sin cambiar las condiciones materiales de la gente, y mientras haya pobreza extrema, mientras haya miseria, como hubo siempre, es muy difícil que vos logres erradicar del todo ese discurso. Es muy bien lo que decía acá Alejandro, el tejido social, recomponer el tejido social es el desafío. Y bueno, ahí tienen un papel desde los clubes y las organizaciones barriales hasta el Estado, por supuesto, pero más que nada tenés que cambiar el tema del trabajo, la vivienda, el acceso a cosas básicas que, si bien el Frente Amplio lo mejoró muchísimo, faltó mucho, y eso es una realidad, que no podemos dejar de ser autocríticos en ese sentido, me parece. Entonces, es una doble lucha. Lo ideológico, es importante no bajarse nunca de las transformaciones que queremos lograr y cuáles son los valores que queremos imponer, que no es la propiedad por encima de la vida, ni nunca lo va a ser. Claro. Pero también tenemos que cambiar para eso las condiciones de vida materiales de la gente, porque si no es muy difícil que la cabeza cambie en las condiciones materiales que no se corresponden. Y bueno, y ahí me parece que vamos al punto neurálgico que a mí más me preocupa del Frente Amplio y en realidad también de sus sectores históricos, que eran los que generalmente elaboraban en ese sentido, que es la transformación económica. Sinceramente me parece que faltan perspectivas de una transformación económica más radical y que no se están viendo ni siquiera en la campaña hacia 2024. O sea, ya se han perfilado y se siguen perfilando posibles candidatos para 2024 en las internas, y sin embargo faltan los cambios programáticos urgentes que precisaríamos. Eso sinceramente me parece de los puntos más preocupantes, más allá de que sin duda para lograr eso precisás, lo que hemos dicho, mantener la participación de la gente, porque eso no sale de un repollo ni de ningún iluminado, eso sale de la participación de la gente, de la participación democrática de las bases. Pero bueno, por ahí me parece que van los principales desafíos. Para romper ese sentido común dominante me parece que tenemos que tener una plataforma mucho más fuerte, mucho más clara, una línea mucho más clara para el Frente Amplio, ¿no? De transformación. Me parece que la derecha tiene en eso la ventaja que siempre tiene, de que defiende el status quo, y la derecha, la desigualdad no es un problema, la pobreza tampoco, por más de que lo digan de la boca para afuera, no es un problema para ellos. Y todo eso para nosotros es lo que nos tiene que desvelar y lo que nos tiene que preocupar. Sí, nosotros necesitamos cambiar el discurso dominante y la realidad. Sí. Digo, ellos solo mantenerla, digo, que requiere sin duda mucho menos esfuerzo, ¿verdad? Claramente. Así que importante todo lo que mencionaba Alejandro, ¿no? En cuanto a lo que ha sido avances en este sentido, en este periodo, más allá del resultado que podía verse en primera instancia como negativo, de que no se logró el objetivo de anular estos artículos. Muy bien, Alejandro, y cuando hablamos ya que nos están escuchando, la audiencia que nos escucha son militantes, son compañeros, son camaradas, compañeras también, cuando hablamos de la reforma constitucional, cuando hablamos de ese proceso al Congreso del Pueblo, ¿qué podríamos hablar un poco sobre eso? Comentar a veces, porque también a veces son como frases hechas, ¿no? Como la frase, pero el contenido, ¿no? ¿Cómo vamos hacia eso? Lo que pasa es que una constitución de cualquier país, que es la ley fundamental, es la expresión jurídica de determinada política y de determinada correlación de fuerzas. Si uno ve la primera constitución que tuvo el Uruguay, que fue la que más duró, surgió en el marco de la creación de un Estado que no necesariamente reflejaba las aspiraciones populares. O sea, no es que había uruguayos intentando crear el Uruguay,
Y básicamente era una constitución liberal donde los 4 que estamos sentados acá no hubiéramos podido votar tan siquiera, porque en realidad incluso estaba bien redactado para que quedara lindo. No es que no tenías la ciudadanía, sino que tenías suspendida la ciudadanía, porque podías saber leer y escribir, lo que fuera, pero si vivías de un salario, no, porque dependías de alguien, entonces no eras libre para decidir. ¿Tá? Entonces, la actual Constitución es esencialmente una construcción histórica. A ver, la base sigue siendo la reforma del año 1966, una Constitución estrictamente autoritaria y presidencialista, con algunas incorporaciones que la lucha popular pudo establecer, y entonces de esa Constitución de 1830, típicamente liberal, con derechos individuales, políticos y un Estado mínimo, juez y gendarme, bueno, se le fueron incorporando derechos, ¿no? La del 30 no va a encontrar ni el derecho al trabajo, ni a la salud, ni a la vivienda, ni la huelga, nada. Pero esos derechos enunciados en la Constitución tienen que ser materializados de alguna manera. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos crear instrumentos del tipo que sea, que nos pongamos de acuerdo de que el Estado pueda definir o dirigir determinadas áreas de la economía, se necesitan 2/3 de voto de cada cámara. Entonces, en la realidad política electoral, estamos hablando de que la derecha ya no tiene esas mayorías, porque eso fue instituido cuando los partidos tradicionales representaban el 80-90% de los votos, y la izquierda tampoco. Entonces, está limitado de esa manera. ¿Sí? Cuando en el Frente Amplio, más allá que estuviera bien o mal la Universidad de la Educación, se quiso crear. ¿Cuál fue la gran traba? La gran traba fue que blancos y colorados no dieron su voto porque el proyecto implicaba autonomía y cogobierno para esa universidad. Entonces, al no tener los 2/3 de cada cámara, no se pudo llevar a cabo. Tema educación. La Constitución establece que la educación será regida por uno o más entes autónomos. ¿Sí? Es el mayor grado de autonomía que tienen los entes autónomos de la educación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No sé, ya que ahora la LUC lo recortó. Pero dice que la ley establecerá cómo deben ser. Entonces la universidad tiene su cogobierno pleno en función de la ley orgánica del 58. No es porque la Constitución lo establece. La ANEP no lo tiene. ¿Debería recoger nuestra Constitución el cogobierno así? Yo creo que sí. Pero eso es una discusión nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que dar determinados pasos, mientras mantenga el ordenamiento jurídico actual, tengo limitantes. Entonces, hacer una reforma de la Constitución desde un escritorio no sirve. Lo que tiene que ser es bueno, ¿qué necesito modificar del marco jurídico fundamental en función de qué proyecto y qué programa tengo? Por eso el Congreso del Pueblo debe incluirla, porque no es que vaya a ser solo reflejo pero sí tiene que estar acorde a qué nos planteamos. Entonces, hacer cosas a priori, el Frente Amplio discutió una reforma constitucional, en el Congreso de Ronnie Arimendi se establecieron determinados lineamientos, pero después lo que salió públicamente, sobre todo por parte de algunos compañeros y compañeras dirigentes con mucha prensa, fueron el acento en reformas de las leyes electorales. ¿Sí? De si tiene que haber 2 cámaras o una, de si sigue teniendo sentido tener primarias. Entonces, eso la gente lo escucha. Yo lo escucho y a mí qué me importa. ¿Qué tiene que ver? Anda al borro ahí, hace campaña con eso. ¿Qué tiene que ver con la realidad concreta de si va a haber internas o no va a haber internas? Definí como quiera los candidatos, después yo los voto o no los voto. O mucha gente que no tiene ni credencial porque no le sirve para nada. No, sí, es verdad eso. ¿Está? Mucha. Entonces, todo eso que es parte de lo que el sistema quiere imponer de la derecha, o sea, el apoliticismo ese que se quiere generar, más allá de la muchacha del Mercedes-Benz, es como la misma lógica, ¿no? Es decir, no es por un lado, es por el otro que te intento jorobar la vida. Entonces, cuando nosotros decimos reforma de la Constitución, estamos diciendo, vamos a tirar un proyecto a priori, y bueno, capaz que algunos pensaremos cosas, pero de lo que se trata es de que vaya surgiendo o desarrollándose
qué objetivos tengo yo en ese programa, un tercer Congreso del Pueblo, y qué de eso necesito modificar en la Constitución para que sea viable. Y así otras cosas, es decir, por ejemplo, hablando con los compañeros de los colectivos Afro por el Sí, decía, bueno, a nosotros nos interesaría que la Constitución esté definido, que tiene un carácter pluriétnico el Uruguay. Claro. ¿Sí? Con eso ya estamos. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido. Sí, claro. ¿Por qué? Claro, Porque soy, claro. según me han dicho algunos, como dicen ahora, soy el varón cis no sé cuánto, Sí. blanquito, ble, 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 blum. Heterosexual. Y está. Y bueno, no necesariamente está dentro de lo que a mí se me ocurriría por primera vez. Y así otras organizaciones. El tema de la vivienda. Bueno, capaz que hay que incorporarle cosas que surgen desde FECOBI, que tuvo su participación en esta campaña, y desde FUCBAN, que como uno no está directamente allí. Claro. El tema de las empresas públicas, ahí sí, en primera persona, yo diría, los servicios públicos esenciales tienen que estar en manos del Estado. Y eso tiene que tener rango constitucional. Pues no es la actividad... Si hay asociaciones, tiene que ser mayoría del Estado que dirija eso. Puede haber asociaciones con capitales privados, pero no podemos estar todo el tiempo discutiendo el destino de las empresas públicas. Es una construcción histórica que si no la hubiéramos tenido como herramienta, también lo que hubiera hecho el Frente Amplio hubiera sido mucho menos. Sí. Entonces, porque en otros lugares que decían, Bolivia, ¿no? Se nacionalizó yacimientos petrolíferos fiscales allá de Bolivia. ¿Está? Bárbaro. ¿Por qué? Porque estaba en manos privadas. Acá no tuvimos que nacionalizar ANCAP. Seguro, sí, ya Hubiera venimos con querido esa ver ventaja. si lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero Seguro. no tuvimos porque el pueblo lo defendió anteriormente. Entonces, no podemos estar, por eso digo, todo el tiempo con esto, y hay un patrimonio nacional, herramientas de políticas públicas que no pueden estar en manos de los capitales privados. Claro. Porque la energía es un derecho humano fundamental, la salud es un derecho humano fundamental, La el agua es un educación. derecho humano fundamental. Entonces, todo eso hay que pensar, bueno, ¿debe estar reflejado en la Constitución, sí o no? Bueno, para muchos de nosotros sí, tiene que estar reflejado en la Constitución. Por supuesto, podemos tener el más bello proyecto de reforma constitucional que si no tiene apoyo de masas, es como cualquier papel pintado. ¿Está? En un pis-paf sale para afuera y ya está. Y nadie lo va a Y defender. por supuesto que va a haber toda una discusión en la izquierda si nos conviene o no nos conviene, porque el ataque a eso no va a ser un mes antes de las elecciones. Donde esto empieza a tomar cuerpo, la derecha va a encargarse de decir quieren hacer un Estado totalitario soviético. Si con esto de la LUC salió el Seguro. ministro de Educación y Cultura a decir que Sí. queríamos volver a una educación soviética, Como si alguna vez ¿tá? hubiera existido acá una pues educación. para además empezar volver. tendríamos que tener que pasa que una para educación Silveira- politécnica integral para eso. Para si lo era el vallismo era soviético. Claro, como decía... Seguro. Como bien decías vos el otro día sobre Luis Alberto Herrera, el Claro. jacobinismo de la Revolución Francesa. Sí, sí. Entonces, todo eso es lo que debería implicar una reforma constitucional. Ahora, hacerlo a priori sería ir contra el propio proceso que queremos desarrollar. De ahí la importancia del Congreso del Pueblo, que Claro. lo mencionaba. Lo ¿verdad? que no Sí. significa que no tengamos propuestas, pero eso es otra cosa. Una Sí, cosa sí, es tener pero- propuestas y otra cosa es tener un proyecto cerradito, divino, que le digo a la Claro. gente, esto es lo que hay que apoyar. Propuestas para ser discutidas justamente en la amplitud Ujú. de ese Congreso, que Exacto. está buenísimo porque bueno, se van a recoger realmente las opiniones Por supuesto que de la como- mayoría del como pueblo. Si sale bien es un proceso democrático, nos va a costar ponernos de acuerdo, sí, Claro. porque la democracia Es implica diálogo, Y sí. llegar a acuerdos, y es mucho más dilatado eso que las decisiones unipersonales de gerentes. Obviamente. Pero es lo que a nosotros nos sirve porque eso es patrimonio de todo el pueblo. Tiene otra riqueza y justamente el apoyo de las grandes mayorías, digo, que es lo que se requiere también para defender estas cuestiones, ¿no? Me parece que Noelia me mira como que ya estamos sin tiempo. No, nos quedan 4 minutos. Sí, yo siempre Nos soy quedan 4 ansiosa. minutos. Da para que cada uno de nuestros invitados Estaría bueno escuchar, haga un escuchar a redondeíto. Bruno ahí que nos en relación a lo que decía Alejandro y qué mensaje nos puedes decir para el día después. Y bueno, comparto plenamente que es a través de la participación de la gran mayoría siempre el camino, ¿no? Y me parece que el desafío en todo caso es eso, cómo conseguir la participación, que estamos en un momento complejo para lograr. De hecho, creo que lo más valioso que tuvo esta campaña del sí es eso, haber logrado la participación que logró en todos los niveles. Y el desafío nuestro ahora es ese, mantenerlo y lograr que la gente se vuelque a participar.
sin duda que a partir de ahí es que surgen los demás cambios. Muy bien. Alejandro, un mensaje final. Yo he hablado mucho ya, Mensaje final. El mensaje final, ¿viste? O sea, No, el mensaje, la penúltima. es claro. Vas a tener que seguir viniendo, así que... Bueno, Cada tanto te eso vamos sí a la traer. audiencia dice, porque si los rating bajan cuando vengo yo, entonces No, al significa que contrario, Viene el ya oso, tenemos- no. Ya tenemos pedidos de reiterarte. El tema es que, no, más que mensaje final es reiterar lo del comienzo, ¿no? Nosotros, con esto del referéndum, intentamos tener una respuesta concreta a una realidad que venía de una derrota, ¿sí? Una derrota que se expresó en términos electorales, pero la intención de la derecha y el bloque de poder era que la derrota significara mucho más que eso, significara el quiebre de nuestras organizaciones, la división del FA, que el PCNT atravesara un proceso de fagocitación interna, la atomización. Y nosotros intentamos dar una respuesta que tiene que ver con apelar al pueblo, ¿sí? Apelar a la ciudadanía. Por eso una de las dimensiones de la campaña por el sí decía, bueno, el domingo 27 de marzo el pueblo es legislador. ¿Por qué? Porque resuelve directamente si quería o no quería mantener estos artículos. Entonces, parafraseando al presidente de la República en esto de qué son las prioridades para adelante, para nosotros la prioridad es no perder este esfuerzo, darle continuidad a las comisiones por el sí transformadas en intersociales o el nombre que tengan, Sí, podría tener otros. atarlo al territorio, es decir, que tenga una vida de organización no autárquica, pero sí autónoma, y que continuar con acciones concretas hacia adelante. O sea, no declamarlo, sino decir, bueno, tenemos que tener iniciativas concretas. Esas iniciativas concretas, en lo inmediato, nos parece que puede ser una buena cosa preparar un gran 1 de mayo como respuesta de masa general, y ahí quizás poner en perspectiva el tercer Congreso del Pueblo, y antes ese 1 de mayo, desde lo que tiene que ver la responsabilidad del partido, de los camaradas, pero esto que decíamos, ¿no? Invitar a todos los que militaran con nosotros claro. a acompañarnos, los 50 años de la conmemoración del asesinato de nuestros 8 camaradas de la 20, que, ¿cómo decirlo sucintamente? Los camaradas estaban ahí por su disciplina consciente, defendiendo al partido y a la democracia, pero por una perspectiva de transformación radical de la sociedad, ¿sí? Entonces, como venimos tratando de hacer en los últimos años, el mejor homenaje que le podemos hacer es la lucha continua que estamos tratando de desarrollar. Exactamente. Bueno, ahora sí nos vamos. Agradecerles a ambos que nos hayan acompañado antes y después de esta instancia que fue el referéndum. Y bueno, y a la audiencia por acompañarnos. Nos veremos el próximo martes. El al mediodía. próximo martes que nos escuchen. Y bueno, muchas gracias Bruno, Alejandro. Así que nos escuchan el próximo martes a Daniel y a mí nuevamente. Acá en CX40, Radio Fénix, en Voces de Montevideo. Gracias.